En Quito, desde el 21 de mayo se aplicarán nuevas medidas con el fin del estado de excepción. Se mantiene la suspensión temporal de las licencias para actividades económicas, para bares, discotecas y gimnasios, mientras que médicos piden que se aplique la ley seca durante el feriado. Las nuevas medidas adoptadas por el municipio de Quito entrarán en vigencia a partir del 21 de mayo. Según el alcalde Jorge Yunda, no es momento de bajar la guardia cuando la situación sanitaria de la ciudad aún es compleja. Nos hemos visto obligados a seguir tomando ciertas medidas de restricción. En algo ha bajado la ocupación de las camas hospitalarias y de la demanda de UCIs, pero no se ha solucionado en completo. Desde este viernes se retoma en Quito el plan Hoy No Circula. La restricción es de 4 placas por día y los fines de semana y feriados es libre la circulación. En los centros comerciales se mantiene el aforo mínimo, mientras que en el transporte público el aforo permitido es del 50%. Bueno, el 30% estamos nosotros pidiendo a los patios de comida, los aforos se mantienen, en el transporte público también estamos incentivando los controles. Además, siguen suspendidas las licencias únicas para el ejercicio de actividades económicas, tales como bares, discotecas, ahora lamentablemente también temas como de gimnasios, pero esperamos que se sigan reactivando, esperando unos días que el sistema sanitario en Quito pueda estar un poco más holgado. Para el gremio de médicos de Pichincha, las medidas del municipio no son suficientes para contener la pandemia, por ello proponen lo siguiente. Estamos a las puertas de un feriado, hay que hacer una ley seca de 24 horas, evitar sitios donde puede existir aglomeración de personas, lugares turísticos, etcétera. Por otra parte, el sector turístico espera tener apertura para poder reactivarse. Critican que no han sido convocados para las mesas del COE cantonal. No se puede planificar ni hacer absolutamente nada, por lo tanto, pedimos que esto sea revisado. Y Quito tiene mucho que seguir perdiendo si no funcionamos estratégicamente, especialmente en la actividad turística. Informó Priscila Cadena. Y las lluvias continúan y se registran en el interior selvático de Pastaza y han provocado el desbordamiento de 3 ríos, causando así la pérdida de decenas de hectáreas de cultivos, fuente de alimentación de las familias de la zona. 14 comunidades están afectadas. Y las consecuencias de la temporada invernal no tardan en incrementarse en Pastaza. 3 ríos que se suman al Conambo, que creció el fin de semana, incrementaron sus caudales. Sus aguas se salieron de sus cauces e inundaron comunidades ribereñas que son habitadas por nativos de la selva. En la cuenca del río Pindoyacu son 5 poblados los afectados con la pérdida de sus cultivos tradicionales. Tenemos 5 comunidades afectadas, alrededor de unas 30 familias que han sido afectadas. Chacras afectadas y también animales menores especies que domésticos de la misma socio. La comunidad guaraní de Bameno, en el nororiente de la provincia, límite con Orellana, fue afectada por el desbordamiento del río Cononaco. Igual fueron sus cultivos los que se perdieron por el anegamiento. Con la mayoría de las familias mantienen sus chacras en los filos de los ríos, es por esto que al desbordarse los ríos tenemos afectaciones en los cultivos, que es su medio de alimentación. El otro río que creció fue el Curaray y 7 poblaciones de su cuenca baja sufrieron los estragos en sus plantaciones que tienen en sus riberas. No tenemos el reporte de personas heridas, fallecidas o desaparecidas a causa del desbordamiento de los ríos. Ahora se programa el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas, que consiste en kits de alimentos. Informó Edwin Fernández. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales al presidente electo Guillermo Lasso y a su vicepresidente Alfredo Borrero. En ese contexto, Lasso cuestionó la posible creación de una comisión de la verdad para revisar casos judiciales del correísmo. Al respecto, dijo que eso sería la desviación más perversa que se le pueda dar al sufragio. Es el fin del trabajo del Consejo Nacional Electoral CNE en las elecciones generales del 2021, que lo sella con la entrega de credenciales a Guillermo Lasso como presidente y Alfredo Borrero como vicepresidente. En un emotivo discurso, Guillermo Lasso agradeció a su familia presente en el acto por el apoyo entregado. Que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Para sin dar más vueltas, referirse al mandato del correísmo. Durante más de 10 años, muchos ecuatorianos
Vivimos con miedo al autoritarismo. Nos sentimos agredidos, intimidados y arrinconados. Lasso citó reformas efectuadas en ese tiempo para perennizarse en el poder. Para reelegirse indefinidamente. Nos hablaron de quedarse por décadas. Cuestionando acuerdos que le habían ofrecido con el pretexto de la gobernabilidad. Un trueque de votos para obtener beneficios judiciales sería la desviación más perversa que se le puede dar al sufragio. Abriendo los brazos para recibir a todos los sectores políticos. Quien no haya usado el poder para perseguir, que no tema. Quien no haya permitido que se produzcan excesos, pues que no tema. Quien no haya cometido actos de corrupción, no tema, no tema. Aquello que creen que es persecución es simplemente la luz ciega de la justicia independiente que a partir de ahora empieza a brillar en todo el Ecuador. Informó Héctor Romero. Y Yacu Pérez se retira del movimiento Pachacutic tras considerar que las negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional no son transparentes. Veamos. Apoyo popular. Entre sentimientos encontrados, el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, anunció que se retira del partido Pachacutic, movimiento político que auspició su campaña electoral. Me retiro de Pachacutic. Me retiro, vuelvo a la resistencia pacífica, vuelvo a mi estudio jurídico. La salida de Yacu Pérez se da tras el acuerdo que estableció Pachacutic con el movimiento oficialista para alcanzar la presidencia de la Asamblea. Siento incluso alegría por Guadalupe Llori que una mujer haya llegado al Parlamento Nacional a dirigir. Se merece. Es legítimo, solo que no estoy de acuerdo en cómo se llega, porque no se ha transparentado los acuerdos. Ante esto, el coordinador de la bancada de Pachacutic en el Legislativo, Rafael Lucero, respondió lo siguiente. No existe alianza con el movimiento Creo. Existe un acuerdo legislativo para poder elegir las autoridades de la Asamblea Nacional. Pero Yacu insiste en cuáles son las negociaciones. No creo que el partido de gobierno haya apoyado la presidencia de la Asamblea a cambio de nada. No existe ningún acuerdo tras la mesa, no claudicamos para nada nuestros principios. Segundo, no estamos de acuerdo con la privatización del Estado. Tercero, no estamos de acuerdo con la explotación minera. Pachacutic respeta la decisión que ha tomado Yacu Pérez, pero no la comparte. Estos pronunciamientos se dan en medio de negociaciones en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro.